Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a resolver el siguiente circuito RC para la temática de circuitos de primer orden, circuitos RC y circuitos RL. Tenemos el siguiente circuito, el cual consta de una fuente de voltaje de 12 voltios, una resistencia de 2 ohmios, una de 4 ohmios y un capacitor de 3 faradios. El ejercicio nos pide encontrar el voltaje que hay en este capacitor. Para analizar este tipo de circuitos en el modelo matemático, utilizamos ecuaciones diferenciales para analizar la respuesta tanto de la tensión como de la corriente en capacitores e inductores, es decir, en elementos almacenadores de energía. Se utilizan expresiones diferenciales e integrales para modelar su comportamiento, tanto de la corriente como del voltaje. Pero no es propio de este curso analizar esa respuesta, sino que partimos de la solución de esas ecuaciones diferenciales. Entonces nos encontramos con dos tipos de respuesta, una respuesta natural y una respuesta forzada. La respuesta natural se da cuando en el capacitor su comportamiento tanto de la corriente o de la tensión depende únicamente de la energía almacenada en el capacitor. En cambio la respuesta forzada sucede cuando hay una excitación externa, es decir, ya sea una fuente de voltaje o una fuente de corriente que me dé o que me suministre energía al capacitor. Entonces tenemos una respuesta completa, que es la unión de la respuesta natural y la respuesta forzada. Entonces, para todos los ejercicios de circuitos RC o RL utilizamos la respuesta completa. La respuesta completa está dada por el voltaje en función del tiempo del capacitor. Va a ser igual al voltaje cuando t tiende a infinito más el voltaje en t igual a 0 menos el voltaje cuando t tiende a infinito por Euler a la menos t sobre tau. En el circuito tenemos un interruptor que se cierra en t igual a 0. Entonces los puntos claves para solucionar este tipo de ejercicios es analizarlo en t igual a 0. En t igual a 0 tenemos que el voltaje en el capacitor en 0 menos va a ser igual al voltaje en el capacitor en 0 más. Es decir, que para nosotros analizar cuál es el voltaje en el capacitor, que sería mi condición inicial, nosotros tenemos que analizar el circuito antes de que ocurra el cambio, es decir, en 0 menos. Entonces, el primer paso para solucionar circuitos RC, lo primero es hallar las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales o la condición inicial es el voltaje en t igual a 0. Entonces analizamos el circuito en t0 menos. En t0 menos el interruptor está abierto, por lo cual solo tenemos esta parte del circuito. Entonces solamente tenemos lo que es la resistencia y el capacitor. Aquí tenemos solo el capacitor. Entonces antes de que ocurra el cambio, el capacitor solo cuenta con una resistencia. Ahora, como no hay fuente de alimentación, decimos que el capacitor está descargado, que no hay energía almacenada, por lo cual, ¿cuánto es el voltaje acá? Si solo tengo una resistencia, pues 0. Entonces el voltaje en 0 menos es 0 voltios. Es decir, que el voltaje en t igual a 0 va a ser igual a 0 voltios. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos fuente independiente que diera energía al circuito? Ya cambiaría el valor y lo que haríamos es desconectáramos el capacitor y lo dejáramos como un circuito abierto y halláramos el voltaje en ese circuito abierto. Pero para este ejercicio no hay fuente externa que me suministre energía, por lo cual el voltaje aquí en este capacitor va a ser 0, la condición inicial. Segundo es hallar la condición final o la condición, por decirlo así, en estado estable, es decir, qué pasa mucho tiempo después de que se cierra el interruptor o mucho tiempo después de que ocurra un cambio. En este caso el interruptor se cierra. Al cerrarse se conecta con esta parte del circuito, donde tenemos la fuente de alimentación y la resistencia de 2 ohmios. Entonces redibujamos. Para esto lo analizamos en t mayor a 0. Aquí tenemos el circuito redibujado. Entonces donde está conectado el capacitor también lo dejamos como un circuito abierto y hallamos el voltaje, que sería el voltaje cuando t tiende a infinito. Es decir, que el interruptor se cierra y va a estar cerrado por mucho tiempo. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es hallar el voltaje entre estos dos puntos, que es donde estaba conectado el capacitor. Como estos dos puntos están en paralelo a esta resistencia, quiere decir que el voltaje entre estos dos puntos donde está el capacitor va a ser el mismo voltaje en esta resistencia.
Entonces aplicamos divisor de tensión. Entonces tenemos que mi voltaje cuando se tiende a infinito va a ser igual a 12 voltios, que es la tensión que entra, por la resistencia donde queremos hallar, que es 4, sobre la suma de las dos resistencias, 2 más 4. Esto sería igual a 8 voltios. Entonces ya tenemos dos variables encontradas, que es mi voltaje en t igual a 0 y mi voltaje cuando t tiende a infinito. Ahora, ¿qué nos queda? Hallar la constante de tiempo tau. La constante de tiempo tau hace referencia a cuánto porcentaje de la energía almacenada se ha disipado o cuánta energía ha almacenado bajo cierto rango de tiempo. Entonces normalmente para 5 tau la energía, si el capacitor está descargado y se carga, va a alcanzar un mayor al 90% de la energía almacenada. Entonces por eso en algunos casos se dice que entra en estado estable o en estado permanente después de los 5 tau. ¿De acuerdo? Entonces, para hallar la constante de tiempo tau, que sería el tercer paso, hallar la constante de tiempo tau, tau para circuitos RC va a ser igual a R por C. Y eso se analiza en tiempo t mayor a 0 también. Entonces, esta R es la misma R como si estuviéramos hallando la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar este mismo circuito, porque este circuito es para t mayor a 0, y aplicamos el equivalente Thevenin, la resistencia Thevenin, entre los puntos donde está conectado el capacitor. Entonces, sería, como tenemos solamente una fuente de voltaje independiente, la dejamos como un corto y nos quedaría la resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 4 ohmios entre los puntos donde está conectado el capacitor. Como ven, tenemos en uno de sus extremos está conectado al mismo nodo, en su otro extremo está conectado al mismo nodo, por lo cual estos dos elementos están en paralelo. Así que sería la resistencia equivalente va a ser igual a 2 por 4 sobre 2 más 4. Eso sería igual a 4 tercios ohmios. Entonces mi constante de tiempo tau va a ser igual a la resistencia, que es 4 tercios, por el valor del capacitor, que es 3 faradios. Se simplifica y me queda que la constante de tiempo tau va a ser igual a 4 segundos. Entonces nuestra respuesta completa va a ser igual. El voltaje en función del tiempo va a ser igual al voltaje cuando t tiende a infinito. Voltaje cuando t tiende a infinito ya lo hallamos que es 8 voltios, más el voltaje en t igual a 0, ¿cierto? El voltaje en t igual a 0, que lo hallamos que era 0 voltios porque no había ninguna fuente de alimentación en t0 menos, entonces nos queda 0 voltios, menos el voltaje cuando t tiende a infinito, que también es 8 voltios, multiplicado por Euler a la menos t sobre tau. ¿Y tau cuánto es? 4. Entonces nos quedaría que voltaje en función del tiempo va a ser igual a 8 menos 8 por Euler a la menos t sobre tau. Entonces, ¿cómo sería más o menos el modelo? Sería la gráfica, sería igual en t0 menos, ¿cierto? Antes, en t menos 0, el voltaje del capacitor es 0 porque eso fue lo que hallamos, 0 voltios. Para t mayor a 0, ¿qué pasa? Que en estado estable, es decir, aproximadamente después de 5 taus, vamos a tener va a entrar en estado estable, por lo cual vamos a tener un comportamiento exponencial de esta forma, más o menos. Y aquí lo que vamos a tener es 8 voltios. Entonces, 8 voltios va a estar aproximadamente después de 5 tau. Esa sería la gráfica del voltaje en el capacitor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos que hallar la corriente en función del tiempo del capacitor? Bueno, pues corriente es igual a la derivada, bueno, al valor del capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces se deriva, se opera matemáticamente y hallamos el valor o la función correspondiente para la corriente. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo por hoy. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse al canal. Si tienen alguna duda me pueden escribir en los comentarios y para talleres, tutorías o clases particulares dejo el contacto en la descripción del video. Hasta la próxima.